Primero que te impacta de China es cuando vas llegando en el avión y nada más que ves rascacielos, ¿no? No es la imagen por lo menos no es la imagen que yo tenía de China en esos momentos. Después te das cuenta de que China es un país que es un país muy desarrollado en muchísimos aspectos. Entonces tú prácticamente es que naces con una pelota en los pies y allí tienes que convencer a los padres para dejar a los niños un tiempo de su estudio para que jueguen al fútbol. Te digo, mira, por estadística han salido 5 millones de personas de Wuhan. Esas personas se han movido por toda China. De China han salido no sé cuántos millones al extranjero. Por estadística, sí es verdad que hay un virus y que es contagioso y que por estadística va a llegar a otras partes del mundo. Cuando yo cojo el equipo, el primer consejo que me dan es que hay determinados jugadores que tienen que jugar. En el primer partido, esos determinados jugadores que tienen que jugar no jugó ninguno. No, es que ha sido campeón en China y aquí es más complicado trabajar en China que trabajar en España, te lo digo al 100%. Y el gobierno de Wuhan que estaba por detrás obligaba que fuéramos campeón porque la visión de Wuhan a nivel mundial, a nivel no solo mundial, sino de China, había sido donde se había iniciado todo el tema del COVID, pues en ese aspecto era negativa, ¿no? Entonces uno de los puntos de positivismo que podía dar a la ciudad de Wuhan es que su equipo de fútbol era como el resurgir de la ciudad de Wuhan, ¿no? El que nosotros quedáramos campeón. Como anécdota, yo te puedo decir que mi director general allí en China ha echado a entrenadores españoles que yo tenía a mi cargo por perder un partido con un equipo de niños de 12 años, ¿no? Bueno, bienvenidos, bienvenidas, ¿qué tal? Bienvenidos, como digo, a un nuevo podcast. Hoy vamos a hablar, como ya estáis viendo, con Pedro Morilla y vamos a enfocar la charla. Hemos tenido algunas otras charlas en las que hemos hablado de varios países. Hoy vamos a enfocar el tiro a China y con quién mejor que con Pedro, que viene de ser campeón allí, que ha tenido una experiencia bastante dilatada en el gigante asiático. Pedro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Martín, buenos días. Bien, todo bien. Bueno, bienvenido al canal. Lo primero, para que la gente te conozca, aunque si son seguidores un poco del proyecto, seguro que ya te conocen, como digo, de tu última etapa ahí en Wuhan. Cuéntanos un poquito cuáles fueron tus inicios como entrenador y cómo fue ese proceso hasta alcanzar el fútbol profesional y luego triunfar posteriormente en China. Resumidamente, para saber un poco cuál ha sido tu trayectoria. Bueno, la verdad que tengo la suerte, y siempre lo digo, ¿no? Que haberme dedicado al mundo del fútbol pues casi toda mi vida, ¿no? Dentro de ser futbolista, venir de una familia que estaba un poco vinculada también al fútbol, o sea que nací casi dentro de este mundo. Y bueno, después no después de dejar de jugar, sino montado, porque en esa época estaba entrenando al juvenil del Ciempozuelo, a la vez jugaba en el equipo de tercera división de Ciempozuelo de Madrid, que era un proyecto, bajé de segunda a tercera a este club, porque era un proyecto muy ambicioso de llevar el fútbol de Ciempozuelo a categorías más altas. Y ahí terminé mi carrera futbolística de un día para otro. Dimitió el entrenador de tercera división y la directiva al completo, pues pensó en el entrenador de juvenil, que a la vez de jugar en el tercera división era yo. Y bueno, yo decidí ahí, estando bien para seguir jugando al fútbol, pues decidí dejarlo y volcarme un poco más en la figura del entrenador. Eso fue en el año 2006, creo que, si no mal recuerdo, principio del 2007, y ahí empezó mi andadura como entrenador, ¿no? A partir de ahí, pues bueno, entrené en Segunda B, en Talavera, en tercera división varios equipos, Móstoles, Marchamalo, y ahí fue cuando me vine para Sevilla, al Real Betis Balompié. Primero en Secretaría de Cantera y a la vez llevando al equipo infantil del Real Betis. Estuve 2 años con el infantil, luego cogí el cadete, creo, y ahí es cuando entro en dirección deportiva. Se fijan en mí, la Tosi, para entrar en dirección deportiva, y dejo de entrenar nuevamente. Al año siguiente vuelvo a coger el División de Honor del Real Betis, alterno también varios partidos División de Honor y Real Betis B, cuando Juan Merino sube al primer equipo.
Y bueno, paso unos años en dirección deportiva y me voy de secretario técnico a Granada. Ahí igual, ¿no? El primer año me vuelco totalmente en el primer equipo. Fue un año complicado, el año del traspaso de Gino Pozo a la propiedad china. Y bueno, el segundo año vuelvo a compaginar secretaría técnica con entrenar a Granada B. Ahí llego a coger al primer equipo también, cuando decidí a José Luis Oltra. El año siguiente sigo con el Granada B, y cuando termino, pues es cuando recibo la llamada de China. En principio era una llamada de un representante, Madón, un representante que vive un representante chino, pero que vive en España, y es cuando me ofrece trabajar con la selección china. Me dan a elegir entre la sub-15 y la sub-18, me reúno con ellos, me voy para China, veo a la sub-15 finalmente, porque era un proyecto muy bonito a varios años para llevar a los chavales de esa edad a que fueran la principal base de China en el fútbol en años venideros. Se queda estancado porque hay problemas en la federación, que luego, cuando ya cojo un poco contacto con el fútbol chino, es una constante, ¿no? De estos problemas dentro de federación y de cambios constantes y habituales. Y bueno, mientras se solucionaba este problema, pues me ofrece llevar la dirección deportiva de Wuhan Freetown. Él era el que un poco llevaba el tema, la organización del tema deportivo, se puede decir. Era un proyecto muy bonito donde los mejores niños de la academia de Wuhan se trasladaban a España. Había más de 100 niños en Barcelona estudiando y jugando al fútbol, ¿no? La verdad que era un proyecto de los pioneros en cuanto a este tema de actuaciones, ¿no? Y ahí es cuando empiezo a trabajar en Wuhan. Lamentablemente, esto fue junio del 2019, se puede decir, y lamentablemente, pues en enero del 2020, pues llega el tema del COVID, ¿no? Nos volvemos para España, llega septiembre, volvemos a ir a China. Eso es 2020, y en el 2021 es cuando bueno, hay cambios y destituyen al míster del primer equipo, y me ofrecen en principio llevar momentáneamente el primer equipo mientras encuentran un entrenador. En principio yo les digo que no, porque mi intención en esos momentos era incluso partir de Wuhan, porque estaba cansado un poquito de estar en dirección y quería volver a entrenar, la realidad, y tenía ofertas para volver a entrenar. Entonces, bueno, como era momentáneo, no lo creí conveniente, pero al final digo que sí. Empiezo cojo el equipo, y la verdad que todo fue fenomenal, no sé si fueron de 21 partidos en segunda división, ganamos 19, ¿no? Entonces ellos se vieron un poquito, pues, en la tesitura de o cambiar de entrenador o seguir apostando en mí, y apostaron en mí, ¿no? Tanto en segunda división, tanto cuando ya se asciende a Superliga, ¿no? Sí, sí. Antes de hablar de todo ese tema, lo primero, ¿cómo recuerda un poco la marcha a China? Porque no sé si es una decisión complicada el irse tan lejos a un país que no conoce. No sé si hablaste con españoles que había allí, si fue difícil tomar la decisión. ¿Cómo recuerda un poco ese momento en el que no sabías ir o no? ¿O lo tuviste claro desde el primer momento? No, hombre, claro, desde el primer momento no se tiene, más que nada porque al final tienes hijos tengo tres hijos, dos ya más mayores, y uno que es el que vive conmigo, que tiene 17 años, 18, en aquellos entonces tenía pues 12, 11, 12 años creo que tenía entonces, en plena edad escolar, y no se podían venir, ¿no? Ni mi mujer ni el niño para China. Entonces son decisiones complicadas. Sí, es verdad que en toda mi vida he tomado decisiones complicadas y me ha ido bien, y esa era una apuesta arriesgada. En principio, ya te digo que era en plan de seleccionador. Después, al final, se quedó en lo que te he contado. Pero bueno, se decidió así. Sí, como anécdota, mi salida de Granada, entre comillas, pues uno de los factores
que fue decisivo fue porque no creí no conveniente poner a determinados jugadores chinos que tenían la propiedad dentro del equipo, ¿no? Un poco el karma, ¿no? A los 2 meses me llega una oferta de China, ¿no? Para entrenar. Y bueno, cogí la maleta y eso sí, cuando das el paso, y yo soy así, cuando hay que estar tranquilo, se está tranquilo, pero cuando se trata de un proyecto y de trabajar, pues hay que volcarse al máximo y es lo que hice desde el primer momento, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Cómo recuerdas tu llegada a China? No sé qué se siente, si se siente como un país muy diferente de primera, si el impacto es muy grande de muchas cosas diferentes, el idioma. ¿Cómo fueron esos primeros momentos en China? Sí, hombre, el idioma, por supuesto, ¿no? El idioma para mí es muy complicado. Sí es verdad que yo tenía compañeros, al final yo llegué de director deportivo y dentro de la organización del club, allí en China, aparte de la organización en España, en Barcelona, en China yo tenía a mi cargo más de 20 entrenadores españoles, ¿no? Y un poco que llegas allí y te ves arropado en cuanto a la comunidad española, ¿no? Pero sí es verdad hombre, lo primero que te impacta de China es cuando vas llegando en el avión y nada más que ves rascacielos, ¿no? No es la imagen por lo menos no es la imagen que yo tenía de China en esos momentos. Después te das cuenta de que China es un país que es un país muy desarrollado en muchísimos aspectos, está en muchos aspectos por encima de lo que nosotros conocemos e incluso me atrevería a decir que de lo que tenemos aquí. En otros son distintos, se puede decir, a nuestro pensamiento normal, ¿no? Pero yo creo que tengo facilidad para la adaptación y creo que es un factor importante tanto personal como deportivamente. Y en eso no tuve muchos problemas. Sí, es verdad que es totalmente diferente, ¿no? Pero bueno, al final cuando tú llegas a un sitio nuevo, lo primero que tienes que hacer es observar y a partir de ahí, pues intentar ir mejorando cosas o llevarte las cosas al terreno que tú te las quieres llevar, sabiendo en este caso que no es irte de Sevilla a Valladolid, sino de Sevilla a China, una cultura totalmente diferente. Tienes que observar mucho más e intentar adaptar las cosas pues, en un proceso más lento, se puede decir. Ujú. Sí, sí, aquí siempre hablamos, ¿no? De la importancia de saber adaptarse a su modo de vida, a sus cosas, a sus costumbres, a sus cosas, porque si llega y quiere cambiarlo todo de repente como un elefante, una cacharrería, al final se pueden sentir incluso violentados, ¿no? Y que en todo este tipo de países hay que saber adaptarse un poco a ellos, ¿no? Sí, es fundamental. Creo que es uno de los mayores errores que se comete, ¿no? El intentar llegar a un sitio, intentar adaptarlo todo rápidamente a tu manera de pensar, ¿no? Y más allí, ¿no? Allí en cuanto son especiales, ¿no? Ellos te llevan para trabajar, pero después les tienes que convencer de que el trabajo tuyo es bueno, ¿no? Entonces es complicado porque se puede decir, desde la zona noble, los dirigentes muchas veces no saben apreciar cómo estás llevando o cómo estás haciendo las cosas o lo ven de otra manera y es complicado porque todo es a base de trabajo y resultado, ¿no? Yo siempre digo que el trabajo siempre está ahí, los resultados vienen como consecuencia del trabajo, pero en nuestro deporte que es el fútbol muchas veces el trabajo no se ve reflejado en los resultados, ¿no? Y es el mismo trabajo. Entonces tiene que ir todo cogido de la mano porque en ese aspecto sí ellos son exigentes y se apresuran a que pasen las cosas. Y allí es complicado, en el mundo donde nos movemos del fútbol. Sí, sí, sí. Ahora te preguntaré también por la paciencia ahí en China. Lo primero, claro, llegas allí bueno, ibas en principio federación, al final acabas en el club, en el Wuhan. ¿Qué te encuentras a nivel de instalaciones, metodología? No dejaba de ser un club nuevo. Yo creo que cuando llega el club es prácticamente nuevo, ¿no? ¿Qué te encuentras? Bueno, el club, lo que es el primer equipo, sí, ¿no? El primer equipo Ajá. se acababa de crear. Lo que es el club en sí, Wuhan Sangwen, que se llamaba entonces, tenía ya 5 o 6 años de trayecto, ¿no? El proyecto español ya llevaba 5 o 6 años de trayecto. El anterior director deportivo también era español, Pera García.
a la larga hemos congeniado muy bien, y él se fue a Dalian y fue cuando, en este intervalo de irse a Dalian, es cuando a mí me ofrecen este proyecto. Entonces, lo que es el proyecto estaba organizado. Yo cuando llego, pues lo que hago es intentar darle mi forma, ¿no?, a toda la estructura. En eso me dan total libertad. La parte española, se puede decir, la gestión deportiva, yo intento llevarlo a mi forma porque, bueno, cada uno lo ve de una manera y había cosas que yo la veía de manera distinta. Aparte, el paso, cuando yo llego, el club es cuando empieza a profesionalizarse en cuanto a las estructuras, en cuanto al primer equipo, y esa es la responsabilidad mayor o el reto que yo tengo allí, ¿no? El equipo cuando yo llego recién ascendido de cuarta división, que era el primer año de creación del primer equipo, a tercera. Y bueno, ahí es cuando se puede decir que Wuhan Sangwon cambia a la nomenclatura de Wuhan Freetown, y es cuando yo empiezo a ejercer un poco de director deportivo y a intentar cambiar muchas cosas, pero claro, todas estas cosas, todos estos cambios conllevan tiempo. Nos cogió el COVID por medio. Fue complicado, bonito pero complicado. Tuvimos que trabajar. Nosotros creo que fuimos los pioneros cuando empezaron a salir en televisión los entrenamientos individualizados en sus casas, en esto. Nosotros se puede decir que éramos expertos ya en eso porque lo llevábamos haciendo desde que empezó el COVID con los chavales, con más de 500 niños de la academia allí. Teníamos una organización aquí en España más grande, se puede decir, incluso no más grande, sino que la atención era mayor que la que teníamos cuando estábamos en China con todos los chavales. Ellos empezaron a entrenar también, creo que en mayo aproximadamente. Cuando nosotros estábamos aquí en plena pandemia, ellos estaban saliendo, y cuando empiezan a reanudar las actividades deportivas, nosotros no llegamos hasta septiembre, pero en todo ese tiempo, preparación de entrenamiento, atención al entrenador chino, porque mi trabajo consistía en formar al jugador chino, pero a su vez también formar a los entrenadores chinos. Entonces, era desde aquí de España fue un tema de muchas horas, pero bonito, porque era una cosa nueva para mí y para todos los entrenadores españoles que tenía a mi cargo, que bueno, que todos estaban dedicados, enfocados a un equipo. Yo un poco visualizándolo todo, pero el trabajo fue bonito y nuevo, ¿no? Sí, sí, sí. Me has dicho que ya habías tenido contacto con futbolistas chinos en el Granada, pero cuando llegas a China ves ya equipos solo de futbolistas chinos de 15, 16 años. Empiezas a empaparte, ¿no? También de tercera, cuarta división, el primer equipo. ¿Qué impresión te da el fútbol chino en esos primeros meses? Sí, bueno, de 15, 16, de 11 y 12, ¿no? Nosotros allí teníamos niños desde los 11 años, y bueno, es el cambio con España, o la mentalidad que nosotros tenemos aquí, es que aquí prácticamente cuando tú naces, ahora hay más diversidad, ¿no? Pero antiguamente, cuando yo era niño, era jugar al fútbol y algunos jugaban al baloncesto, por lo menos aquí en Sevilla, ¿no? Entonces tú prácticamente es que naces con una pelota en los pies, echas muchísimas horas en el contexto de jugar al fútbol. Allí no, allí tienes que convencer a los padres para dejar a los niños un tiempo de su estudio para que jueguen al fútbol. Es el principio de cómo allí. Entonces, un tema complicado, porque no son innatos en cuanto a las condiciones o están acostumbrados a jugar al fútbol desde pequeños. Los tienes que ir convenciendo para que jueguen. Entonces, a partir de ahí, los métodos o la metodología de entrenamiento debe de ser distinta, ¿no? Un poco por su razonamiento, que sí es verdad que bueno, en deportes colectivos creo que es importante la comprensión del juego. En este caso, en el mundo que estamos nosotros del fútbol, pues muy, muy importante que dentro de los contextos de tareas se trabaje mucho este elemento, ¿no? La comprensión del juego. Y aquí hay un añadido que es la técnica, ¿no? A estos niños hay que trabajarles la técnica muchísimo. ¿Qué pasa? Que en fútbol profesional sí es verdad que están los mejores futbolistas que han sido niños, se puede decir, y han crecido en esta edad y han llegado al fútbol profesional, pero tienen
bajo mi punto de vista, a día de hoy siguen teniendo un déficit en cuanto a la comprensión del juego y mucho el aspecto técnico, aunque te ves sorpresa y hay futbolistas con una calidad muy alta en cuanto a aspectos técnicos individuales, pero era lo que yo me propuse trabajar más, ¿no? Comprensión, sobre todo comprensión del juego, porque físicamente cada vez están mejor en ese aspecto, aunque es complicado llevarlo al razonamiento nuestro de la nutrición, porque ellos creen en otras cosas, pero sí es verdad que físicamente son deportistas que están bien dotados, ¿no? Sobre todo los que están en edades profesionales, y si tú coges a los niños desde pequeños, también, ¿no? Estos van creciendo bajo tu tutela y tú intentas combinar los aspectos físicos, desarrollar al futbolista íntegramente y después darle herramientas para que piensen, ¿no? en un campo de fútbol, ¿no? Que eso yo pienso que es lo más complicado de trabajar allí en China. Ya. Lo que has comentado antes me ha parecido interesante, el hecho de que las familias no vean del todo con buenos ojos que el niño deje de estudiar para hacer otra cosa. O sea, allí entonces los niños de 11, 12 años, digamos que no te encuentras al niño que sueña con ser Cristiano, Messi o Guley, sino que ellos quieren ir a la universidad, o es solo cosa de la familia. Sí, allí o sea, la presión que tienen estudiantil es muy alta, muy alta. Hay mucha competencia en el mundo, o sea, los buenos trabajos llegan los que estudian mucho y le echan muchas horas. Entonces, los padres incitan al niño a que estudien muchísimo y que se vuelquen en este apartado. No ven el deporte como una vía de escape, lo tienes que convencer, ¿no? Una de las misiones mías, se puede decir, que era ir a determinados colegios, ¿no? Para dar charlas con padres, ¿no? En este aspecto, para hacerle ver que el deporte, igual que la educación académica es muy buena, la educación deportiva es también muy buena, ¿no? Y lo que repercute en la salud del niño y lo que repercute en su desarrollo, ¿no? Entonces, esta charla era muy interesante porque ahí sí es verdad que intentas hacerle ver, aunque sea otra cultura, pero intentas hacerle ver lo bueno que es el deporte, en este caso el fútbol, que era lo que nosotros movemos, pues en el desarrollo de sus hijos, ¿no? Y bueno, era satisfactoria porque obteníamos, nosotros hacíamos como stage o llamadas a niños y iban creciendo, cada vez venían más niños a probar al club dentro de todo eso, porque no podíamos dar cabida a todos, lamentablemente. Intentábamos escoger a los que mejores cualidades, a los que mejores veíamos que... Y te daba sorpresa, porque ellos sí es verdad que juegan en los colegios. Lo que pasa es que juegan en los colegios con una formación, se puede decir, muy basada en aspectos pasados, ¿no? Y cuando los trasladas a nuestra organización, te das cuenta de que hay niños que verdaderamente, si los trabajas desde pequeños, pueden llegar a ser futbolistas profesionales de nivel, ¿no? Y esa fue una de las mayores sorpresas que yo me llevé, ¿no? Que en estos stages o en estas visualizaciones de chavales, veía niños que andaban muy bien en edades tempranas, que eran 11, 12, 13 años. Siempre hacíamos estos stages con los niños más pequeños y te encontrabas con verdaderas sorpresas. Sí. Durante el tiempo en el que creció la burbuja del fútbol chino, se decía que esto era un proyecto nacional, que incluso se había creado una asignatura en los colegios que era fútbol, que desde el gobierno querían mejorar desde la base. No sé qué hay de verdad en todo esto y si todo este esfuerzo en la base, porque en primera división ya sabemos que no hay tanta inversión, pero no sé si esto sigue adelante y qué hay de verdad en todo esto de que incluso se dé fútbol como asignatura en los colegios. Sí, esto va es lo que te he dicho antes, yo creo que va un poco a tirones, ¿no? Yo creo que el presidente, por lo que sea, le convencieron de que el fútbol era un deporte que podía favorecer a los niños, que China podía convertirse en una gran potencia en cuanto al fútbol. Sí, es verdad que son 1.400 millones de habitantes, ¿no? Entonces,
por números de habitantes, dices, hostia, pues si somos tantos, puede salir aquí. Pasa que es complicado, ¿no? El tema es uno de los mayores problemas, ¿no? Que yo me encontré en cuanto a la organización nuestra, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Los colegios sí es verdad que tenían como asignatura el fútbol, pero ya te digo, la formación, pues a nuestra manera Claro. de entender era totalmente distinta, Claro, era si más tienes la asignatura impositiva. del fútbol, pero no hay un profesor que dé bien fútbol, ¿no? Correcto. Sí es verdad que empezaron a llevar a entrenadores españoles a colegios. Nosotros teníamos incluso entrenadores nuestros yendo a colegios a intentar formar a estos niños. ¿Qué problema teníamos en muchos colegios, en muchos casos? Que al final el colegio imponía antes que jugaran con sus equipos que vinieran a jugar con nosotros, ¿no? Entonces ahí o coges a los niños como hizo, por ejemplo, Chandon Lunen o Ansobe Grande y los metes en academia, que fue uno de los pasos que nosotros años después se hizo, ¿no? Llevar a vivir niños a la ciudad deportiva nuestra nueva, que se creó cuando yo estaba allí, y que vivieran el fútbol las 24 horas, ¿no? Un poco lo que hacían en Barcelona, hacerlo en China, pero lo que te digo es quitar a los niños del contexto de los padres y era también complicado. Pero debe ser así, ¿no? Al final, si quieres que allí en China, que los niños lleguen a profesional, tienes que un poco estar con ellos casi 24 horas, no con el fútbol, pero sí una vida conjunta donde ellos respiren fútbol de cerca y no que sea para ellos un hobby, ¿no? Si no es complicado que evolucionen. Sí, sí, sí. Os pilla la pandemia, además estamos hablando de que estáis en Wuhan, que es el epicentro un poco de todo. No sé cómo fue un poco ese proceso de empezar a hablarse allí de que había un virus. Supongo que vosotros pensaréis como, bueno, españoles, bueno, que esto se quedará en nada, pero de repente ves como que no. ¿Cómo fue un poco esos primeros días, esas primeras semanas que ya hablándose, ¿no? Allí de que algo estaba pasando. Sí, a ver, tú lo has dicho, ¿no? Nosotros somos, yo creo, o yo en este caso soy valiente para eso, ¿no? Y pensaba así, ¿no? La realidad Sí. es que yo pensaba así, ¿no? Porque sí es verdad que nosotros, mira, cuando nos vinimos en vacaciones de Navidad, uno de mis compañeros, recuerdo perfectamente, no sé si fue el 28 de diciembre, estábamos en España en ese momento porque teníamos 15 días de vacaciones, nos vinimos para España y recuerdo que un compañero de los que yo tenía allí me mandó un enlace, una noticia donde ponía que había un virus en Wuhan y bueno, ese fue el primer conocimiento que yo tuve, yo creo que fue 27 o 28 de diciembre, estando aquí en España. Ellos se fueron un poco antes, yo llegué el 14 porque me fui una semana a conocer el proyecto a Barcelona. Yo llegué sobre el 14 de enero y en esos días sí es verdad que entrenábamos con total normalidad, pero por ejemplo, allí empezaron los actos de fin de año chino en esa época, coincidían con esa época y nosotros teníamos la fiesta del club donde iban todos los niños, todos los entrenadores, la parte directiva, y se suspendió. Fue raro y se suspendió precisamente por eso. Por eso. Yo el día 22 de enero salí a cenar con unos compañeros tranquilamente. Es verdad que no había nadie por la calle o casi nadie. Nosotros realmente no teníamos mucha información de lo que estaba pasando. Y el día 23 nos levantamos por la mañana y fue cuando otro compañero nuestro puso en el chat nuestro que se había cerrado Wuhan. Claro, en ese momento nosotros no entendíamos lo que era. Vivíamos todos en la misma urbanización y ya empezamos a vernos. Desde el club nos mandaron noticias que no nos moviéramos de la urbanización. Hubo 2 o 3 días ahí de un poco de jaleo y ahí fue cuando la información que yo recibía era más de España, de todos los medios de comunicación, y prácticamente me convertí ahí en redactor, ¿no? de todos estos Corresponsal, medios, sí. de corresponsal de todos los medios. Y bueno, ahí estuvimos, fue
un periodo de incertidumbre, no de miedo, pero sí de preocupación e incertidumbre, porque las noticias que nos llegaban no eran buenas, ¿no? Ya llegó un momento, al quinto o sexto día, que el gobierno de allí de Wuhan impide a la gente ya salir de sus casas. Entonces ahí es cuando nosotros nos preocupamos y fue cuando un poco empezamos a hablar con el club, que lo ideal es que nosotros nos volviéramos a España y cuando se hubiera solucionado todo, pues regresar. Ahí hubo un poco de jaleo hasta que fuimos repatriados el día 31 de enero, ¿no? Pero sí es verdad que dentro de nuestra urbanización no nos exponíamos demasiado a lo que era el virus, pero la preocupación era grande porque no sabíamos a lo que nos estábamos enfrentando. Claro, yo en ese sentido yo recuerdo que hablamos, yo publiqué una entrevista contigo, creo que el 28-29 de enero, que he visto con perspectiva, dice, joder, quedaba todavía un mes y medio para el confinamiento en España y vosotros ya estabais allí liados con el tema. Claro, no sé cómo era el hecho de vosotros estar confinados en China y ver que a su vez en España se hacía vida con total normalidad y yo recuerdo que tú me dijiste me parece imposible que esto no llegue a España, porque al final antes o después llegará. Y sin embargo nosotros como que lo veíamos muy lejano, no sé, vosotros qué pensabais, el hecho de sentir como que yo estoy viviendo aquí una película y la gente ahí en España como si nada, no sé, ¿qué pensabais? Sí, lo que te he dicho, ¿no? Un poco raro, ¿no? Un poco de incertidumbre, un poco de preocupación, pero lo que tú acabas de decir es cierto, ¿no? Yo a ti te lo dije, no lo recuerdo, pero a compañeros, bueno, amigos míos íntimos que ejercen la profesión de periodista como tú, ¿no? Se lo decía cuando estábamos en el Gómez Ulla, estuvimos allí 14 días, digo, mira, por estadística han salido 5 millones de personas de Wuhan en el tiempo este. Esas personas se han movido por toda China. De China han salido no sé cuántos millones al extranjero. Por estadística, sí es verdad que hay un virus y que es contagioso y que por estadística va a llegar a otras partes del mundo. Es que no tiene más tu día. Nunca piensa en el alcance posterior que cogió todo, ¿no? Pero sí que era probable que fuera así, ¿no? De hecho, mira, nosotros, yo lo cuento como anécdota, pero es la realidad, ¿no? Nosotros nos dieron las vacaciones de fin de año chino el día 22 de enero. El día 22, el día 21 de enero. El día 22 de enero, era una semana la que teníamos de vacaciones, el día 21 de enero, la mitad de los españoles que yo tenía a mi cargo allí salieron de China a, a Bali, bueno, a diferentes sitios a Japón, a sitios cercanos, aprovecharon para visitarlo y para viajar. Y la otra mitad nos quedamos allí, que fueron los que al final fuimos repatriados. Nosotros, la repatriación fueron orden del gobierno chino de que en esos momentos quien quisiera salir de Wuhan, los extranjeros que fueran repatriados tenían que pasar 14 días de cuarentena en el lugar de llegada. Los compañeros que salieron el día antes de que fue cerrada China se vinieron a España y no hubo controles de ningún tipo. Nosotros éramos, como yo le decía a muchos, porque no, que vienen, que están con el virus, que nos van a contagiar. Digo, si nosotros somos los ciudadanos más seguros del mundo. Nos han cogido, nos han metido en un avión, nos han metido en el hospital, nos han hecho los primeros test de COVID y las primeras PCR nos las hicieron a nosotros. Al sexto día sabían que no teníamos ningún virus ninguno porque nos lo hicieron nada más llegar y salieron los resultados y evidentemente no teníamos ninguno de los repatriados, pero había compañeros míos que el día antes habían salido a diferentes países y se habían venido sin ningún control. Pues eso multiplícalo por muchos casos que salieron de Wuhan. Entonces, por estadística, lamentablemente, al final, pues dio la razón nunca piensan lo que realmente pasó, ¿no? Porque ha sido una desgracia mundial, pero podía pasar. Sí, 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 sí. Bueno, como has dicho, fuisteis repatriados, creo que en un avión que pasa por Inglaterra, ¿no? Y luego llegáis a España. Y luego, ¿cuánto tardáis en volver a China otra vez?
Pues es el tiempo que yo te he estado contando antes un poquito a grandes rasgos, donde se hace aquí un trabajo excepcional, ¿no? De apoyo a todos los niños de Wuhan, que ellos sí tuvieron un confinamiento estricto, ¿no? Ellos tuvieron más de 3 meses, casi 4 meses, que no salieron de su casa para absolutamente nada. Y nosotros volvemos en septiembre, mitad de septiembre del 2020 es cuando nosotros volvemos a China. Ya, 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 O sea ya. que nosotros pasamos aquí también los picos grandes de la Claro. pandemia en España. Sí, sí, os tocó todo allí y todo aquí. Sí. Y cuando te nombran primer entrenador, o sea, sí, entrenador del equipo, que primero, o sea, primero eres como entrenador interino, ¿no? Antes de que te hagan como... ¿Cómo fue un poco eso? Sí, lo anterior, bueno, eso fue las primeras jornadas del equipo. El equipo, como te dije antes, estaba en cuarta división. Mm. El año que yo llego es justo el verano que empieza en tercera, se puede decir la pretemporada de tercera división. Está 2 años en tercera, asciende a segunda y ahí es cuando al principio de la temporada el anterior técnico, Albert García, el club decide destituirlo y es cuando hablan conmigo para que yo coja el equipo. Primero interinamente, según me cuentan que desde el año anterior ellos tenían conversaciones con que la idea suya era que hubiera empezado otro entrenador, pero como tenía contrato el anterior, entonces ellos confiaban en un entrenador japonés, creo que era. Sí, bueno, era un entrenador japonés. Y ahí es cuando interinamente, mientras arreglan la situación suya burocrática, pues que yo coja el equipo. Yo en principio dudo, pero al final lo cojo. Y ahí es cuando eso es en junio del 2021, creo que sí. Ujú. Junio del 2021 es cuando yo cojo el primer equipo de Wuhan. Ujú. ¿Y cómo es un poco esa llegada a un club profesional, cómo es la llegada al vestuario, por ejemplo? Porque está la barrera del idioma, no sé, ¿es fácil el entrar así encima de con la temporada ya empezada? ¿Cómo fue un poco ese proceso? Bueno, yo me tomo las cosas siempre con mucha naturalidad. Creo que, como te he dicho antes, ¿no? Que he nacido en este mundo y por suerte he estado siempre metido en el mundo del fútbol y al final intento darle naturalidad a las cosas. La barrera de idioma, por supuesto, que es importante, pero bueno, allí yo tenía muy buenos traductores que siempre estaban conmigo e intentaba. La misión más importante es decirle al traductor que le diga a los jugadores todo lo que yo le estoy diciendo, que ni simplifique ni diga cosas diferentes. Entonces, y que intente darle la entonación de cómo yo lo siento y de la manera que se lo quiero decir. Ahí un poco chocas porque, o sea, no chocas con el traductor, pero sí chocas con la dirección del club, ¿no? Porque al final ellos, no, tienes que decir menos cosas, y yo le digo, Lee, que era mi traductor, te lo digo un poco así, como, Lee, que le digas lo que yo, no, es que mister, que me ha dicho que resuma, digo, tú no resumas, tú le dices todo lo que yo le... Es complicado. Pero bueno, en ese aspecto es como aquí en España, al final un entrenador tiene que convencer a los jugadores, creo que es lo más importante de un entrenador, de que lo que le quieres dar es bueno. Entonces yo veía al equipo desde fuera, el anterior entrenador creía en otras cosas y yo creo en mi fútbol, en mi manera de verlo, creía que había que darle más equilibrio al equipo y sobre eso empecé a trabajar, ¿no? Y bueno, la verdad que los futbolistas son los que al final te dicen que si para adelante o si para atrás, ¿no? Al final, en esto, los entrenadores tenemos que tener muy claro, o yo creo que tengo que tener muy claro, o yo lo pienso así, que el entrenador es una figura que debe de ayudar a los jugadores a que las cosas salgan bien, los protagonistas son ellos, ¿no? Entonces, lo importante es que los jugadores, que tú convenzas a los jugadores de que lo que tú estás dando es bueno para ellos y a la vez que trabajes eso en los entrenamientos y que todo lo que trabajas en los entrenamientos se vea en el terreno de juego, ¿no? Es mi manera de entrenar y mi manera de convencer
al jugador, ¿no? Y después, bueno, intentar ser justo. Y en este aspecto, ¿qué pasó allí, por ejemplo? Cuando yo cojo el equipo, el primer consejo que me dan es que hay determinados jugadores que tienen que jugar. Ya. En el primer partido, esos determinados jugadores que tienen que jugar no jugó ninguno. Y ganamos 5-1, que también al final, en esto del fútbol, en la vida tienes que tomar riesgos. Y yo veía al equipo desde fuera y digo, pues si esos determinados jugadores tienen que jugar, el equipo no asciende. Entonces yo al final pues tomo decisiones, después fueron importantes también conmigo, pero dentro de lo que yo quería que hicieran, no dentro de lo que ellos estaban haciendo dentro del campo con el anterior entrenador. Entonces a partir de ahí, otro de los... en el primer partido, el director general, se puede decir, del club, no el dueño al final el que estaba allí a diario y el que manejaba el club era el director general, intenta entrar en el vestuario en el descanso y yo le digo que ahí no entra. Claro, son choques que al final a la larga te hacen ver que eso, si tú quieres triunfar, tienes que imponerte y en determinados momentos echar la moneda para arriba y dices, si cae cara es cara y si cae cruz es cruz. Pero siempre desde el trabajo, ¿eh? No, esto no son las apuestas ni la quiniela, pero sí es verdad que hay decisiones que son arriesgadas, ¿no? Y en ese aspecto, al final lo que te da la validez de estas decisiones son los resultados. Y por suerte, o por trabajo, porque los futbolistas quisieron creer y fueron a muerte con las ideas que yo intenté transmitirles, pues creyeron en este trabajo. Sí, sí, sí. Hablas de que lo más importante cuando llega a un vestuario es convencer a los futbolistas de que lo que les va a decir tú es bueno para ellos. ¿Es fácil con los chinos? ¿Son más herméticos que, por ejemplo, un brasileño, un argentino o yo qué sé, o cualquier otra nacionalidad? ¿Con ellos es más difícil? ¿Es más fácil? ¿Cómo es la relación? Bueno, con los jugadores, mira, yo con todos los jugadores chinos no he tenido ningún problema, al revés. Me han respetado desde el principio y la verdad que en este aspecto para mí son grandes profesionales y encantadores, ¿no? Yo tenía también, sobre todo en Superliga, en Liga One tenía dos futbolistas chinos, dos futbolistas brasileños y un nigeriano. En Superliga tenía 4 brasileños y un rumano. Y al revés, ya te digo, yo pienso un poco que es porque creen en ti, creen en el trabajo. Al final no hay diferenciación de nacionalidades. Donde sí más problemas tenía era con la dirección del club, ¿no? Se puede decir, ¿no? Porque ellos, al final, tú lo has dicho, ¿no? Mi manera de entrenar no es impositiva, sino yo intento convencer a los jugadores de que el trabajo es bueno, soy muy dialogante en ciertos aspectos, creo que es la manera de llevar a un grupo a buen puerto y los dirigentes no creen en esto. Entonces, cuando te ven que tú eres de tal manera o que tú eres de una manera que ellos piensan que aquí entra es que es demasiado bueno, es que es blando, es que, claro, eso que también que sigue, por desgracia, sigue habiéndolo en muchos dirigentes en todo, no voy a decir solo en España, en todo el mundo. Sí. Esto va de que los futbolistas crean en ti, no de que crea el dirigente. Pero, ¿qué pasa? Que al final tú estás evaluado por los dirigentes, entonces, y por los resultados. Si salen los resultados en fútbol, estupendo. Y es el mismo trabajo el que hay por detrás, ¿eh? Si no salen, malo. Y lo malo del fútbol ahora mismo o de la sociedad es la impaciencia, ¿no? Por eso, cuando a mí me han ofrecido determinados proyectos, no he creído en ello porque sé que a los 3-4 partidos, si no sale, está fuera del club. Y es la realidad del fútbol español actualmente, ¿no? Es una pena, pero la impaciencia en muchos clubes, no sé si por la presión de redes sociales o la presión a que está, ¿no? Pero la presión al final se la lleva sobre todo el entrenador, porque los jugadores van a seguir normalmente toda la temporada porque debe de ser así. Y los entrenadores, pues lamentablemente, no tienen tiempo para trabajar si el proyecto no arranca como un tiro. Esa es la realidad. Y si no tienes fuerza, en este caso, por ejemplo, en mi caso, no en España, aunque he estado en grandes clubes, en primera división, en temas de dirección alta,
En el tema de entrenar toqué Granada en segunda división, pero no soy un entrenador con un nombre, se puede decir, que diga tú ya estás asentado, estás metido en la rueda. Si no tienes fuerza en un club y no arrancas como un tiro, en este mundo del fútbol actualmente es muy complicado para la figura del entrenador y yo creo que es un error. Desde aquí se lo digo a los dirigentes, no hay que dejar trabajar, ¿no? Sí, sí, Esto desde luego. no es flor de un día, ¿no? Y menos cuando, por ejemplo, llegas a sustituir a otro compañero que el equipo no está hecho a tu medida, porque si tú coges el equipo en pretemporada, lo adaptas, lo de hecho, en pretemporada tienes un tiempo para trabajar, pero es que luego arrancas y a lo mejor los 4 partidos, porque el fútbol es así, hay mucho trabajo por detrás, pero no salen los resultados. Los 4 partidos se han cargado este año entrenadores en segunda división. No sé, ya no sé, ya he perdido el número de entrenadores que han abandonado el cargo en segunda división, pero son bastantes. Y no es normal, no es normal esta impaciencia, porque al final los objetivos solo lo consiguen 4, por ejemplo, te hablo de la segunda división en España, y los demás quieren esos mismos objetivos. Entonces, yo un mensaje que lanzo: hay que dejar trabajar a los cuerpos técnicos y creo que iría mejor a determinados clubes, ¿no? Sí, sí, es tal cual, es tal cual. Cuando dices que cuando te decían los dirigentes qué jugadores tenías que jugar, si era porque respondía a intereses del club, de que eran jugadores jóvenes que había que promocionar para venderlo, que eran del gusto de la dirigencia, ¿a qué respondía un poco esa exigencia? No, era distinto, eran jugadores al revés, eran jugadores veteranos que tenían Ah, vale. bastante peso dentro del club y más arriesgado todavía, porque si es a ver, yo he sido director deportivo, he sido secretario técnico y comparto lo que tú acabas de decir. Por eso la comunicación entre la dirección deportiva y el entrenador tiene que ser siempre muy fluida y que vayan todos en la misma línea, ¿no? Entonces, en ese aspecto de promoción de jugadores jóvenes, de intentar dar minutos a jugadores que el club necesita que se le dé para al final el fútbol es también, hay un alto componente económico, ¿no? No solo en lo deportivo. Entonces debe de ir acompañado de todo y del futuro del club. El entrenador está 1 año, 2 años, 3 años, pero después abandona el club y el club sigue, ¿no? Entonces el club tiene que velar por sus intereses, ¿no? Pero esto era distinto. Esto eran jugadores veteranos que tenían un peso, que habían sido rescatados de otras categorías para llevarlos allí, pero se puede decir que en ese momento el rendimiento para mí de otros jugadores que yo los veía entrenar o los veía en los partidos era más alto que el de estos jugadores que la dirección quería que jugara, ¿no? Entonces, yo por supuesto que no es que los desechos tuviera algo contra ellos, sino que yo los quería llevar, porque al final eran buenos jugadores, ¿eh? Ellos venían de fútbol profesional, pero los quería llevar al punto tanto físico como táctico de lo que yo quería de ellos. Y ahí entra el convencerlo en las reuniones individuales con ellos, hacerles ver que dentro del objetivo del club, que era ascender a Superliga, o estar en el ramillete de los equipos arriba, teníamos que tener unas características como grupo, no solo individuales. Y ahí es donde para mí ese tiempo del ascenso del año de Liga One fue muy importante como profesional y como personal, ¿no? Porque viví en ese momento cosas que aquí en España probablemente no llegaría a vivir por la diferencia cultural allí en China y por otros aspectos, ¿no? Entonces, al final, cuando te dicen una de las cosas no, es que ha sido campeón en China y aquí es más complicado trabajar en China que trabajar en España, te lo digo al 100%. O sea, yo me siento muy capacitado para coger aquí un equipo en primera división. Yo de eso lo tengo clarísimo. No me ha llegado la oportunidad todavía, pero en esto hay que ser paciente.
pero cuando comparan contextos diferentes, ¿no? Al final el contexto es el mismo, porque es el mismo deporte, pero allí multiplicado por dos la complejidad de muchos aspectos, ¿no? Y en ese punto te hablo de mi staff y yo como responsable de mi staff, sobre todo en Superliga, porque en Liga One sí es verdad que cuando cogí el equipo prácticamente estaba solo, ¿no? En Superliga sí es verdad que ya me traje yo a mi staff y el trabajo fue enorme. De hecho, un equipo recién ascendido es campeón, ¿no? de Superliga, que eso es muy complicado. Sí, sí. ¿La temporada del ascenso era objetivo del club o fue algo que fuiste consiguiendo poco a poco, viste ahí arriba y decidiste ir a por esa oportunidad o era algo que se pedía desde antes de que empezara la temporada? No. Mira, nosotros ascendemos y bueno, cuando asciende el equipo, lo normal es que yo hubiera vuelto a España. Por lo menos para ver a la familia. Yo llevaba ya año y medio sin ver a la familia, sin salir de China. Y el club me pide que yo me quede allí y yo soy el que hace el equipo, se puede decir, el que hace el equipo de Superliga o de director deportivo. Veo a todos los futbolistas que son ofrecidos al club, veo todos los futbolistas chinos que pueden estar a nuestro alcance y un poco retocar las posiciones donde yo creo que debemos tener más consistencia para pelear en Superliga. Y bueno, el objetivo principal del club es la permanencia y adaptarse a la categoría. Es el objetivo principal de las reuniones que nosotros tenemos anteriores a que se planifique la plantilla, que se hagan los fichajes. Sí es verdad que se hace un buen trabajo en cuanto a la lesión de los jugadores, y yo al staff, a Roberto Ríos, José Antonio Gordillo, a Cian, Borja, yo les digo, mira, somos un equipo recién ascendido, el objetivo del club es este, pero yo creo que podemos pelear con lo que se ha hecho, pues podemos pelear. Si lo hacemos bien, podemos pelear por estar arriba, nunca por quedar campeón. Yo tampoco tengo el control perfecto de Superliga China, porque sí es verdad que yo me centré en Liga One, partido a partido, iba conociendo a los rivales que nos enfrentaba, examinaba, hacía análisis de los rivales, pero de Superliga la tuve en esos 2 meses que termina ya la competición y yo empiezo un poco a planificar y ahí sí me empapo de ver partido, pero no la habías palpado, ¿no? Se puede decir, ¿no? Y sí es verdad que, claro, es lo que tú has dicho, ¿no? Cuando comienza la temporada, la primera burbuja, porque la liga era en forma de burbuja, eran 18 equipos, pero había 6 equipos en una ciudad, 6 equipos en otra y 6 equipos en otra, y ahora jugabas contra la primera fase de esos 5 equipos, ida y vuelta, y luego te ibas a otra burbuja a jugar contra otra serie de equipos. Así se hizo la Superliga China en esa temporada. Y de esos 10 primeros partidos, nosotros ganamos 9 y empatamos 1. Claro, a partir de aquí, las expectativas con el equipo, lo que era la permanencia ya, el objetivo del club era quedar entre los 8 primeros cuando empiezas a un poquito, después entre los 6 primeros, después entre los 3 primeros y cuando estamos en el momento, se puede decir, más crítico de la temporada, porque nos vinieron lesiones, hubo problemas con los jugadores extranjeros, porque al final fue una liga psicológicamente hablando, mentalmente hablando, difícil de aguantar. Nosotros al final, lo que es staff es distinto, ¿no? Pero los jugadores, tú sabes que son jóvenes, que también la mayoría estaban sin su familia, eran muchas horas de hotel y el desgaste fue alto, muy alto. Pero sí es verdad que cuando el equipo se ve arriba, la presión fue muy grande ya, cuando se ve ya primero y faltan 2 meses de competición. El objetivo del club, y ya no del club, sino de Wuhan como ciudad, del gobierno de Wuhan, es que el equipo sea campeón. Y ahí sí es verdad que, bueno, vino la presión, la supimos aguantar y al final fuimos campeones, pero la presión fue increciendo, se puede decir, durante la temporada, y el objetivo fue increciendo durante la temporada. No era
el objetivo ni mucho menos ser campeón. El objetivo sí era ser campeón o pelear por ser campeón en 3 años. Ajá. Eso sí era el objetivo cuando se ascendió y lo que a mí me transmitieron. Ya, o sea que ni siquiera la temporada del ascenso el objetivo era ascender, ni la temporada de primera el principal objetivo era... la del ascenso no era ascender, o sea, no era ascender, pero sí el equipo quería ascender. A ver si me explico. No, o sea, el equipo quería, la dirección quería que el equipo estuviera arriba, el dueño no. El dueño se conformaba con que el equipo estuviera en segunda división porque para él el proyecto de crear el primer equipo de Wuhan por parte del dueño era que los niños de Wuhan tuvieran una salida y que pudieran recalar en este equipo. Entonces él veía que la segunda división era ya alta para que tú metieras ahí un ramillete de jugadores de Wuhan. Esa era la ilusión del dueño, ¿no? El objetivo de la dirección era otro. Entonces ahí era más exigente. Entonces se puede decir que sí, que querían estar arriba, la dirección. Se ascendió. Cuando se ascendió, ni mucho menos, ni por la dirección ni por el dueño del club era quedar campeón. El objetivo del club, cuando se asciende, trasladado a mí por su dueño, que es un señor encantador, era en 3 años que el equipo peleara con estar con los Shanghai, con Shandong Luneng, que estuviera peleando por no que el primer año ni mucho menos fuera campeón. Ya. Lo digo porque, claro, para vosotros, lo has dicho tú ya, en la última parte de la temporada hubo mucha presión porque el equipo fuera campeón. O sea, empezáis la temporada con un objetivo, lo van cambiando conforme van saliendo los buenos resultados. O sea, que estáis siempre en continua exigencia de mejorar un poco lo que estabais trabajando, ¿no? No sé, para vosotros también, y encima de todo lo que has dicho tú, que fue una temporada muy exigente a nivel psicológico porque fue en burbuja, los jugadores siempre, y vosotros también encerrados en una sede fija. No sé cómo lo recuerda esa exigencia del día a día. Muy alta, pero bueno, lo que te he dicho lo que te he dicho antes, ¿no? Por suerte mi forma de ser o mi carácter o mi forma de ver esto es con naturalidad, enfocándome, eso sí, las horas que haga falta, no sé si dice 24 horas, pero las horas que haga falta dentro del proyecto. Soy una persona que me exijo bastante a mí misma en lo que es el trabajo. Intento que los que tengo a mi alrededor vayan en la misma línea que mi exigencia, ¿no? Y eso un poco se lo traslado a los jugadores, pero una exigencia en el fútbol es complicado porque esa exigencia, si se la traslada a los jugadores en forma de presión, es negativa, ¿no? Entonces es un poco trasladarle esa exigencia de intentar convencerle que se pueden hacer cosas bonita, que puede ser una cosa histórica, pero siempre no desde el corazón, sino yo siempre decía, si seguimos haciendo lo que se trabaja, si seguimos jugando como estamos jugando, como equipo, como muchas cosas que intentas trasladarle durante el día a día, digo, el equipo va a estar arriba, pero sí es verdad que al ser tan exigente mentalmente, psicológicamente, nosotros hay un momento de la temporada que nuestros extranjeros ya tensan la cuerda con el club y se van, ¿no? Creo que fueron 15 días, ¿no? Hubo un parón y se van 15 días. A partir de ahí, bueno, aguantamos, incluso jugamos algunos partidos sin ellos, ¿no? Y bueno, aguantamos el tirón porque Shandong Luneng era el equipo que nos estaba apretando durante toda la temporada. Y al final conseguimos estar ahí arriba hasta el final, ¿no? Pero la exigencia era máxima al final por lo que te he dicho, ¿no? Porque ya sí el club, se puede decir, y el gobierno de Wuhan que estaba por detrás obligaba que fuéramos campeón porque la visión de Wuhan a nivel mundial, a nivel no solo mundial, sino de China, había sido donde se había iniciado todo el tema del COVID, pues en ese aspecto era negativa, ¿no? Entonces uno de los puntos de positivismo que podía dar a la ciudad de Wuhan es que su equipo de fútbol fuera, o su equipo nuevo de fútbol, porque antes había otro Wuhan Sol, que era el equipo que siempre había estado años en
era como el resurgir de la ciudad de Wuhan, ¿no? El que nosotros quedáramos campeón. Y ya casi el que quedáramos segundo hubiera sido un fracaso, ¿no? Pasó el objetivo de asentarse en la categoría y de la permanencia a que casi quedar segundo fuera un fracaso. Ya, ya, ya. Y cuando tú das el salto a primera división y empiezas, como has dicho, a estar ya más informado, a analizar clubes y tal, ¿qué impresión te da el nivel de la categoría? Que ya supongo que es una categoría venida a menos, no digo en cuanto a nivel, sino en cuanto a inversión. No sé, esos años, cómo era un poco el nivel de la primera división china. Bueno, sí, sí es verdad que ya no era tan llamativa a nivel de nombres como en años anteriores, pero era una primera división competitiva, ¿no? Al final, ahí están los mejores futbolistas chinos, sin duda alguna, y cada equipo tenía sus 4, 5, 6 extranjeros que le daban nivel, ¿no? Estos extranjeros sí es verdad que no tenían el renombre de algunos futbolistas como que vinieron en la época que ellos comenzaron a apostar, como ahora en Arabia empezaron a apostar por darle visibilidad a la Liga China, trayendo estrellas mundiales y pagando unas cantidades impresionantes de dinero, ¿no? Pero era una categoría competitiva, ¿no? Donde tenías que estar bien armado y con buenos conceptos futbolísticos para ganar los partidos, ¿no? No era una categoría fácil donde tú la vieras y dijeras, bueno, ahí había que intentar primero confeccionar una buena plantilla para lo que tú piensas de fútbol, para que se adapte lo mejor posible las características de los jugadores a donde tú lo quieres llevar y al final pues trabajarlo bien durante la temporada, ¿no? No es una categoría ni mucho menos fácil, es lo que te he dicho antes, ¿no? Que tanto la gestión como la competitividad, distinta por supuesto, que dice el nivel de la primera división de Superliga China es igual, es parecido a la primera división de algún país de Europa, no, pero sí dentro de aquel contexto la competitividad es máxima, cada equipo tiene sus elementos característicos y buenos y los tienes que combatir y neutralizar como si lo haces aquí en España, ¿no? Ahora que has mencionado a Arabia, ¿le ves similitudes un poco a la inversión que está haciendo Arabia en su liga a la que hizo en su día China o crees que son cosas diferentes? Bueno, es parecido, no sé el camino que tendrá el tema de Arabia, pero yo creo que, visto desde fuera, ¿no? Son temas parecidos, ¿no? De hacer visible el fútbol árabe, ¿no? El fútbol de Arabia, de aquello, no solo Arabia, sino hay determinados países allí que están incorporando figuras mundiales, ¿no? E intentar que tengan visibilidad futbolística, ¿no? Esto, a ver, yo pienso que hay vías que no son compatibles. En el fútbol chino en aquella época todos pensaban que eso podía ayudar a que el fútbol chino renaciera y no renació, ¿no? Al final son situaciones que sí es verdad que le da visibilidad a la liga, pero no mejora el fútbol del país, ¿no? Fútbol del autóctono, del futbolista chino, ¿no? Sí es verdad que ellos consiguieron que se hablara de la Liga China por todo el mundo. Si ese era su principal punto, era positivo, ¿no? Arabia ahora mismo en esos términos yo pienso que va por el mismo camino. Creo que la diferencia es que en Arabia incluso han ido futbolistas con muchísimo más renombre que los que fueron a China, que ya tenían su estatus y su nombre fuera en el fútbol mundial, ¿no? Pero es que en Arabia están yendo futbolistas de muchísimo nivel, ¿no? No sé exactamente, es parecido pero con un contexto diferente. Ya, 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 ya. Y a nivel de extranjero en China, ¿marcan realmente la diferencia o al ser plazas limitadas, los clubes que mejores chinos tienen son los que suelen estar arriba? Un poco, ¿cuál es un poco el baremo de importancia de extranjeros chinos en la Superliga? Marca la diferencia, está claro, marca la diferencia, pero sí es verdad que claro, puedes tener 4 jugadores extranjeros en campo allí en China. En Arabia creo que es diferente. En Arabia no sé si Este año ya son 10. Así que... es que el contexto es totalmente diferente. Allí
Allí sí es verdad que la apuesta era un poco condicionante en cuanto al número de extranjeros, y tú puedes tener 4 extranjeros en campo y los demás tienen que ser chinos. 4 jugadores no juegan solos, sí es verdad que te marca la diferencia, y ahí está un poco el saber acertar también con los jugadores chinos y darle lo que tú quieres que ellos desarrollen de fútbol en el entrenamiento diario, ¿no? Y que vayan por el camino, que mejoren en cuanto a la comprensión del juego. Yo estoy muy contento porque en la época nuestra, de no ir ningún futbolista de Wuhan casi nunca a selecciones en nuestro equipo, por contento en el aspecto de que fueron, pero descontento porque me lo quitaron un mes en pretemporada, pero fueron 7 futbolistas de los que yo tenía en el equipo a la selección china, ¿no? Entonces, el trabajo que se hizo fue bueno en cuanto a que los futbolistas extranjeros también participaran de la mejora de los futbolistas chinos, ¿no? Porque aquí también hay conversaciones con los jugadores extranjeros, porque, bueno, claro, porque ellos están también acostumbrados a niveles diferentes de entrenamiento en cuanto a la capacidad del entorno, de los compañeros, ¿no? Y ahí es verdad que hay desajustes, ¿no? En cuanto a las características del futbolista autóctono con los extranjeros que tú llevas, ¿no? Y en ese manejo de la situación es donde yo pienso que está también gran parte de los éxitos que se hicieron, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Crees que eso es lo que le falta? Quizás, bueno, has dicho que ya con 11, 12 años hay jugadores chinos que dices, bueno, tienen algo, pero luego realmente a nivel profesional son pocos los que llegan a Europa o la selección, bueno, tiene malos resultados. ¿Qué crees tú que le falta al futbolista chino para dar ese paso más? Mira, son dos cosas, bueno, son dos apartados diferentes. Sí es verdad que el futbolista chino desde pequeño, si se le trabaja y hay continuidad en el trabajo, y aquí ya sea que crean en entrenadores españoles, entrenadores portugueses, entrenadores brasileños, entrenadores alemanes, pero que den continuidad al trabajo. Eso es muy importante para que los futbolistas dentro del mismo contexto lleguen a ser futbolistas profesionales. Eso es un punto para mí importantísimo, que tengan paciencia y que crean en el camino, no en los resultados instantáneos. Como anécdota, yo te puedo decir que mi director general allí en China ha echado a entrenadores españoles que yo tenía a mi cargo por perder un partido con un equipo de niños de 12 años, ¿no? O sea, llévatelo al fútbol profesional y la mentalidad que ellos tienen, ¿no? O sea, ellos creen en el proceso si hay resultados desde pequeños. Entonces, no sé si eso es su manera de pensar en otras actividades, ¿no? Pero en el fútbol es así. Y esa impaciencia yo creo que les hace muchas veces a que no avancen, ¿no? Porque si tú estás en un proceso y lo paras porque no hay resultados inmediatos y comienzas otro y lo vuelves a parar y comienzas otro, es muy complicado, ¿no? Y en cuanto al futbolista profesional, bueno, pues yo creo que un futbolista, sí es verdad que yo personalmente pienso que hay futbolistas que si vienen al fútbol europeo, de lo que yo he vivido con mi experiencia en Superliga, se podrían adaptar porque tienen buena comprensión del juego, porque tienen buenas cualidades técnicas individuales, porque físicamente son aptos, pero creo que son futbolistas cómodos, ¿no? En el aspecto de que un futbolista chino que venga a Europa, por ejemplo, te pongo un ejemplo, un futbolista chino que venga a Europa a lo mejor tiene nivel de segunda división, de primera ref, puede crecer. En esas categorías aquí en España no va a ser un futbolista importante de primera, no es como a lo mejor el futbolista japonés que sí está más dotado futbolísticamente que el futbolista chino. Son futbolistas cómodos porque allí indudablemente económicamente van a cobrar muchísimo más dinero que lo que van a cobrar fuera de su país y están en su país. Entonces es complicado a día de hoy trasladar a un futbolista chino, a no ser que sea como algunos que han venido como inversión de la propiedad, caso Gulei, algún caso por ahí en Alemania, que también lo ha habido, pero es complicado
a día de hoy que el futbolista chino, el primer paso para mí es trabajar con ellos allí en China. Y el trabajo tiene que ser continuo. No vale parar el proceso, que es lo que yo pienso personalmente que es el gran error que allí se comete. Sí, sí, sí. Hablabas de la poca paciencia que tienen los dirigentes ahí en China. No sé si tu salida del Wuhan crees que se debe también a este aspecto, porque, bueno, como hemos dicho, lográis el ascenso a Primera División. En la primera temporada en Primera División conseguís salir campeones de Liga. Ganáis luego la Supercopa y a la temporada siguiente, jornada 10, si no recuerdo mal, o 12. Es verdad que el equipo había, bueno, creo que eran muchos empates, ¿no? Creo que habéis perdido 1 o 2 partidos y se da la salida. No sé si responde un poco a eso de que no hay mucha paciencia, porque desde fuera no es lógico, ¿no? Que al final, después de hacer historia y después de solo 10 jornadas, se echa al entrenador por haber perdido 2 partidos. Bueno, se juntaron varias cosas, ¿no? Ya te he dicho que el desgaste mío con la dirección era muy grande, muy grande, no te lo puedes ni imaginar al punto de grande que era. Pero era grande. Ya te digo que allí para conseguir las cosas, pues te tienes que imponer a ellos en determinadas cosas y claro, muchas veces la arrogancia y la prepotencia pues te hacen Ya. que te tengas que tragar las cosas porque había resultados. Esa es la realidad, ¿no? Nosotros, como te he dicho antes, nosotros la pretemporada que somos campeones de la Supercopa, nuestros extranjeros llegan 10 días antes, bueno, 15 días antes, pero encima los castigan sin poder entrenar con el primer equipo porque habían llegado tarde. Y digo, bueno, entonces mándalo otra vez para Brasil o para Rumanía, si no lo vas a dejar entrenar, ¿sabes? Mándalo otra vez para Brasil o para Rumanía. Eh, y después tenemos a 7 futbolistas nuestros con la selección china que se fueron casi 40 días con la selección china y en 7 días tenemos que preparar la final de la Supercopa contra Chandon Luneng. Creo que hacemos un partido espectacular. Para el poco tiempo quedamos campeón y bueno, arrancamos la temporada con un hándicap. Nosotros perdemos al máximo goleador nuestro, marcado, que lo traspasan al fútbol árabe, y nuestra forma de jugar pues cambia, ¿no? Viene otro chico nigeriano que encima se lesiona nada más llegar, está casi un mes lesionado, y cuando juega el primer partido le sancionan con 4 partidos porque sin querer pisó a un jugador, rearbitra, o sea, nos quedamos sin la figura del goleador, se puede decir, y encima con características totalmente diferentes a lo que habíamos trabajado en cuanto al ataque el año anterior y en cuanto a defensa, porque al final dependíamos mucho del jugador tanto en ataque y en defensa había que trabajar porque era un futbolista que defensivamente no era muy aplicado. Entonces, creo que jugamos mucho mejor los 13 partidos, creo que fueron de esa segunda temporada que el año anterior. De los 13 partidos creo que ganamos 4, empatamos 7 y solo perdimos 2. O sea que, ¿qué pasa? Que hay un parón de selecciones, nuestras familias están allí en China, bueno, y yo creo conveniente darle un descanso a los jugadores. El club creía conveniente no darle descanso a los jugadores, yo le doy 5 días de descanso a los jugadores. Y cuando volvemos de los 5 días, cuando me comunican bueno, que le quieren dar un cambio al equipo, bueno, ahí es cuando, perfecto. O sea, fue un poco un órdago que yo también le eché. Ya habíamos tenido problemas con este tema de los descansos anteriormente, entre otras muchas cosas. Pero bueno, al final fue una salida, se puede decir, medio pactada y nada, muy contento y dándole las gracias tanto al fútbol chino como al club de Wuhan, porque al final cuando te dan la oportunidad de trabajar y el trabajo se ve en los éxitos que se cosecharon, pues doblemente agradecido, ¿no? A la gente, a la afición. O sea, al final nosotros estamos, te hablo de todo el staff y yo como cabeza de ellos, muy agradecido al fútbol chino y a la ciudad de Wuhan, ¿no? Tras tu salida de allí, lo has comentado tú antes, que al final el nivel de dificultad que tiene un proyecto así, al final tener éxito en China con todo lo que hemos hablado de las dificultades que supone, al salir de ahí has notado que luego, por ejemplo, en España, en Europa o en otros sitios se
¿Infravalora un poco ese trabajo, esos éxitos que se puedan tener en un país como China? ¿O qué percepción tienes de cómo se toman pues, otros clubes o a la hora de encontrar un nuevo equipo lo que haya hecho en un país como China? Sí, pienso que más o menos te lo comenté antes, ¿no? Al final parece que si tú logras un éxito allí, bueno, es de la Liga China, no, al final la Liga China es muy complicada, ¿no? Y por muchos factores más complicada, no la liga, sino el día a día, el entrenar, el formar un equipo campeón, el formar un equipo que tenga esa mentalidad de que puede ser capaz de cualquier cosa, eso es complicado en China, en Japón, en España y en Alemania, ¿no? Sí es verdad que nosotros desde que llegamos aquí, ya te he dicho, bueno, que priorizamos un poco el descansar, el estar con la familia. Yo personalmente prácticamente en 4 años había estado un mes, bueno, quitando el tema de antes, pero desde que volví en septiembre del 2020 hasta que me volví nuevamente de China, el mes de enero del 2022 fue lo único que estuve aquí en España con la familia. Entonces priorizamos un poco al volver el estar con ellos, un poco dejar el fútbol aparte. Ya empezaron a llegar ofertas, desechamos muchísimas cosas, porque mi intención también era en principio llevarme a todo el staff. Estábamos esperando también, cuando ya un poco estábamos con la cabeza metida en el fútbol, temas importantes, temas de que estábamos encima de la mesa entre tres candidatos. Al final no salimos elegidos, pero para ser seleccionador chino, encima de la mesa para algunos clubes importantes de allí de China y de otros países. Pero bueno, al final ha tocado esperar. Aquí en España, verdaderamente lo que tú dices, creo realmente que, aunque soy de sobra conocido, no solo por haber quedado campeón en China, porque por suerte llevo metido en cargos directivos, en cargos de fútbol a niveles altos aquí en España muchas temporadas. Y bueno, nadie realmente hemos estado encima de la mesa de algunos clubes. Algunos sí es verdad que no hemos creído conveniente ir en ese momento, algún club de segunda división, pero realmente nadie de un club importante nos ha dicho, oye, quiero que seas el entrenador de mi equipo. Y yo se lo digo a gente con la que hablo de fútbol, con representantes, con gente dentro de los... No se equivocarían, porque creo que mucho en el trabajo que se realiza, y que lo mismo que se ha conseguido en China en cuanto a mentalidad de la gente y de llevar al equipo a que juegue de una determinada manera, que pienso que hoy en día sería muy productiva para sacar resultados dentro del fútbol, pues la aplicaríamos igual aquí en España. Pero bueno, ya llegará el momento. En esto hay que tener paciencia y creer en ti, creer en el trabajo, y cuando llegue el momento, pues a demostrarlo, ¿no? Sí, sí. Ahora que dices lo de la selección china, ¿te apetecía ese proyecto? Al final no deja de ser, bueno, un país enorme, con muchas posibilidades, pero bueno, que no está en un mundial creo que desde 2002. No sé si creías tú que bajo vuestra dirección se podían hacer cosas en la selección o es un sitio donde es complicado avanzar. Es complicado por lo que te he dicho, ¿no? Que al final ellos no creen en el proceso, creen en los resultados. Pero sí me hubiera apetecido. Yo en ese aspecto estaba deseando, ¿no?, que pudiera salir esa oportunidad, porque sí me gustaba, ¿no? Nunca, nunca he tenido la suerte de ser seleccionador, y creo que en ese momento que llegó la posibilidad de ser seleccionador, conocíamos a la perfección el fútbol chino. Mm. Creíamos que podríamos darle lo que creo que le podía faltar, ¿no?, en cuanto a ser un equipo competitivo, en cuanto a creer un poco más en sus posibilidades, no ser un equipo que salga al campo como yo lo he visto en estos últimos años, mm, con mentalidad que se piensan que son inferiores a lo que pueden ser, ¿no? Creo que el futbolista chino hay que convencerle de que puede ser mucho mejor de lo que es, ¿no? Y ahí llega uno también de los errores de los dirigentes, ¿no? Que muchas veces intentan que el futbolista extranjero tenga este rol, ¿no?, de que ellos son los buenos y los futbolistas chinos son los acompañantes. Uno de nuestros aciertos fueron
fue de darle personalidad al jugador chino y de que creciera, ¿no? Y precisamente hacerle ver que eran tan buenos como los extranjeros y igualmente necesarios, ¿no? Entonces, esos puntos yo creo que en ese momento se lo podíamos dar al fútbol chino y en este caso a la selección, pero bueno, ellos al final nuevamente hubo cambios en federación, los que estaban que podíamos nosotros ser más favoritos para poder entrenar salieron, entraron otros y al final no fuimos los elegidos. Así que a esperar otra nueva oportunidad. Ya. ¿El futbolista chino tiene un poco de sentimiento de inferioridad cuando lo comparas con otros futbolistas asiáticos tipo japoneses, Corea del Sur, etcétera? ¿O ellos se ven, cómo se autoperciben dentro del contexto asiático? Se autoperciben por debajo. Ajá. Ellos cuando hablas con ellos saben que a día de hoy todos esos países están por encima de ellos y sí es verdad que es el punto que se ve cuando juegan partidos internacionales contra ellos. Muchas veces comienzan los partidos pero rápidamente, o sea, con energía, con cierta competitividad, pero al primer traspié se vienen abajo, ¿no? Entonces, en ese aspecto, mentalmente son muy trabajables, ¿no? Y muy mejorables, ¿no? Igualmente en el aspecto futbolístico, ¿no? Pero mentalmente creo que es uno de los hándicaps que ellos a día de hoy tienen y en ese aspecto creo que hay que trabajarlo y si se trabaja se mejoraría, ¿no? Su rendimiento en el campo. Ujú. Y te hago la última, más o menos me has dicho que más o menos tú sabes un poco la receta de cómo mejorar todo este conglomerado del fútbol chino, pero ¿crees que en general se va por buen camino? ¿Crees que tiene buen futuro por delante el fútbol chino o crees que está estancado y que va a ser difícil sacarle brillo? Bueno, te vuelvo a repetir lo que te dije antes, ¿no? Ellos tienen que confiar en un proceso, ¿no? Y no cortar proceso y dar con la figura adecuada para que lleve ese proceso a cabo, ¿no? Al final no cabe cualquier tipo de persona. Yo pienso que hay entrenadores de rendimiento inmediato, hay entrenadores que creen en una forma de jugar, pero en general, en cuanto al fútbol chino, no solo en la selección, sino en los clubes, el proceso debe de ser más lento y enfocado te digo siempre desde mi punto de vista, ¿no? En que mejoren en comprensión del juego y en darle habilidades al jugador para que piense por sí mismo dentro del terreno de juego, ¿no? Eso creo que es importante y creo que yo tengo la manera de llevarlo a esa forma de pensar en cuanto a nuestros métodos de entrenamiento, ¿no? Y para mí es fundamental, ¿no? Si tú consigues eso del futbolista chino, lo vas a acercar mucho al futbolista europeo, porque en otros aspectos no hay diferencia, ¿no? Pero culturalmente y contextualmente están enfocados desde pequeño a otro tipo de razonamiento, ¿no? Dentro del terreno de juego, ¿no? Entonces, el trabajo fundamental es ese, creer en un proceso, no parar proceso y a partir de ahí yo pienso que el fútbol chino podría crecer, ¿no? Porque materia prima hay, ¿no? Lo que hay demasiada impaciencia y eso no es bueno. Ya. Muy bien, pues Pedro, ha sido un placer charlar contigo. Gracias por contarnos esta historia tuya que has tenido en China y enhorabuena por todo ese éxito. Y nada, ojalá podamos verte pronto en un banquillo, ya sea en China, en otro sitio, en España, pero lo importante es que puedas volver a entrenar, que la última experiencia fue muy bien, así que a seguir demostrando. Muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros, Martín. Un abrazo.